Esta semana vamos a tratar un tema que creo que las redes sociales han reventado, los medios de información están comunicando, hay expertos como siempre, hay comunicadores, pero creo que todos están viendo, o la mayoría están viendo, el problema desde un punto de vista netamente clásico. Y se están basando en algo que yo diría que ya debemos replantear, y se están basando en el expediente técnico. Sí, este expediente técnico que está causando una serie de problemas y seguimos apostando. ¿Y por qué digo que está causando una serie de problemas? Claro, porque un expediente técnico todos asumen de que está bien hecho, digamos es exacto, pero sin embargo te voy a dar una mala noticia. El expediente técnico parte de supuestos, se trata de aproximar la realidad. Al hacerlo, lo hace un grupo de personas que al momento de construir normalmente no intervienen y al momento de operar menos. Entonces es un divorcio. ¿Y cuánto tiempo toma hacer un expediente técnico? Normalmente puede tomar 1 año, 2 años. Solamente fíjate el expediente técnico, los estudios definitivos de la nueva carretera central. Lo han anunciado el 2024, estamos 2025, dicen que se termina a finales de este año. 2 años. Entonces, hoy día te voy a hablarte de que los trenes donados a Lima, que es el tema que voy a tratar hoy día, necesitan un enfoque diferente. Un enfoque que vaya con una nueva forma de hacer ingeniería, que es a través del producto mínimo viable. Y esto viene de la ingeniería de software, de las startups tecnológicas, que utilizan este enfoque porque les da mayor agilidad, les permite validar los productos y hay un feedback del usuario final. Y yo digo, ¿y por qué eso no podemos expandirlo en la construcción? Les voy a contar el caso del arquitecto chileno, les voy a explicar qué es un producto mínimo viable y les voy a explicar detalladamente qué es un servicio, por lo menos como yo lo entiendo, un servicio mínimo viable, y finalmente les voy a dar una alternativa de solución, cómo se deberían implementar estos trenes o ponerlos en operación, estos trenes donados de Caltrain. No esperemos pues que se queden botados y realmente se conviertan en chatarra. Y mientras todos siguen pensando el expediente, que nos vamos a pegar a las normas, nos vamos a pegar a todo, ¿y qué va a pasar? Vamos a esperar 10, 15, 20 años. Recuerden el tren eléctrico, la línea 1. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la línea 2? Claro, no para todo esto es aplicable, pero yo creo que sí es necesario tomar en cuenta. Así que, bienvenidos a Construcción Sin Filtros. Mi nombre es Aarón Ballesteros y hoy día vamos a ver cómo pretendemos plasmar la implementación de los trenes donados de Caltrain desde el día 1. El MVP, por sus siglas en inglés, es un concepto que nace en el mundo de las startups tecnológicas y se trata de lanzar al mercado una versión inicial básica, pero con la funcionalidad de un producto, con lo mínimo necesario para cumplir su propósito y entregar valor al usuario, antes de invertir grandes sumas en desarrollo completo, hacer todo lo que nos dice el expediente técnico. Claro, esto funciona si la gente está dispuesta a usarla, mientras se aprende y se mejora con datos reales, no con suposiciones como es un expediente técnico que es un estudio. Pero acá yo diría que viene la gran pregunta. ¿Podemos aplicar un enfoque que viene del mundo del software a la construcción, que viene de las startups tecnológicas a la construcción? Yo diría que sí. Totalmente que sí. Y uno de los ejemplos más inspiradores que te lo voy a contar es del arquitecto chileno, no te haga ruido con lo que es de Chile, Alejandro Aravena. Arquitecto que ganó el premio Pritzker. Casi es el Nobel de la arquitectura, que lo gana muy poca gente. Y aunque él nunca lo mencionó explícitamente, está usando un MVP, un producto mínimo viable, porque sus características tenía funcionalidad básica para resolver el problema principal del usuario, usabilidad real que se puede usar de inmediato, valor claro que entregue un beneficio tangible, posibilidad de aprender rápido de la experiencia del usuario y a bajo costo. Y obviamente un esfuerzo inicial
que es comparado con el producto mínimo viable, y esto es lo que vamos a utilizar este concepto. ¿Y qué es lo que hizo Aravena? ¿Por qué ganó ese título? Que es importante que lo sepas. En su proyecto, por ejemplo, en Quinta Morroy, en Iquique, con un presupuesto muy, pero muy limitado, construyó solo la mitad de cada vivienda. Y eran viviendas populares. Pero esa mitad, aquí está lo interesante, incluía lo esencial: cimientos sólidos, un baño instalado, 2 habitaciones y una estructura preparada para crecer, todo cumpliendo con los requisitos legales de habitabilidad, porque hay todo un tema legal que interviene en proyectos de inversión pública, en realidad en todo. La otra mitad la completaron ¿quiénes? Las propias familias beneficiarias con sus recursos, a su ritmo, según sus necesidades y prioridades. Y esto es lo que nos pasa normalmente cuando uno construye su casa. El resultado realmente fue impresionante. Con el tiempo, esas medias casas se transformaron en hogares completos, dignos y adaptados a cada familia. El arquitecto Aravena replicó este modelo y ¿qué creen que hizo? Hizo muchas otras casas, obviamente, donde las viviendas partieron con 50 metros cuadrados y gracias a ampliaciones progresivas de los propios residentes terminaron duplicando su superficie. Es decir, empezaron con 50% y llegaron en el tiempo y bajo sus propios temas al 100%. Pero ojo, no todo es fácil con un MVP, con un producto mínimo viable. Y sobre todo en construcción, porque hay muchos críticos y entre los principales desafíos están, por ejemplo, cumplir siempre con las normativas mínimas de seguridad y habitabilidad. Me refiero a la construcción. Superar la percepción de un producto incompleto. Muchas familias esperan una vivienda terminada, no media casa para terminar y para que lo terminen ellos mismos, porque dicen yo quiero una vivienda completa. Bueno, hay otro tema, ¿no? Evitar que lo temporal se vuelva permanente, porque si no existe un plan de mejora continua, esas soluciones mínimas se quedan en soluciones mediocres y eso es lo que no queremos. Pero nada es perfecto. Esto es abrirte un poquito lo que es la ingeniería hoy día. En pocas palabras, te lo defino. El producto mínimo viable en construcción no es entregar menos, es entregar lo esencial, lo que aporta valor real al usuario y hacerlo de manera rápida y segura, para luego crecer y mejorar en el tiempo. Eso es un MVP y eso yo lo he hecho muchísimo en la industria minera, en la industria de software y ahora lo estamos viendo en la industria de la construcción y próximamente en los ferrocarriles. Ahora, te voy a hablar del servicio mínimo viable en la industria ferroviaria, que este es el punto clave, el punto importante de lo que estamos tratando aquí hoy día. ¿Y de qué se trata este análisis, no? Primero te voy a definir el concepto del servicio mínimo viable, que es una ampliación del producto mínimo viable. Primero, recordemos la raíz, ¿no? Esta raíz que es, en el mundo de los productos, que hemos hablado, el producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable es cuando creamos la versión más básica, la versión funcional de algo que entrega valor, no es que entregamos cualquier cosa, y le entregamos al usuario y nos permite feedback, nos permite aprender rápido. Pues bien, en el mundo de los servicios, esta lógica la estamos aplicando y es la misma. Se aplica pero a los procesos completos. Este servicio mínimo viable, o yo le llamo el SMV, consiste en diseñar y lanzar un servicio que cumpla su promesa su promesa central al usuario por los recursos mínimos indispensables, asegurando, ¿qué cosa? Funcionalidad, seguridad, cumplimiento normativo, pero dejando mejoras no críticas para etapas futuras. Es decir,
No se trata pues de lanzar un servicio a medias, que eso es lo que no se quiere, para un ferrocarril menos. Se tiene que lanzar un flujo completo, modesto pero funcional, que cubra la necesidad principal de las personas y luego se optimice con eficiencia, capacidad y experiencia de usuario. Esta experiencia de usuario me refiero a la calidad del servicio, algo que no se ve, porque al final un expediente técnico solamente ve la obra. Aquí entra la pregunta clave. ¿Cómo aplicamos este concepto en la industria ferroviaria? Me refiero al concepto del servicio mínimo viable y para olvidarnos ya del expediente técnico. Hasta ahora, la lógica de la ingeniería ferroviaria tradicional, clásica, ha sido la opuesta. Es decir, nos piden estudios de demanda, prefactibilidad por 1 o 2 años, es lo que están haciendo los de los estudios de ferrocarril, expedientes técnicos y licitaciones por 2 años o más, porque se caen los procesos, ustedes saben eso, construcción de la línea completa, flota nueva y sistema de señalización integral para que no choquen los trenes. Para finalmente, después de una marcha blanca eterna que puede durar 1 año, 2 años, abrir el servicio al público entre 8 y 10 años después de la idea original. O sea, teníamos que esperar unos 10 años. Sin embargo, con nuestro equipo de investigación aquí en la empresa, estamos estudiando la aplicación de un enfoque incremental y ágil para ferrocarriles. ¿Y qué nos estamos preguntando? ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Es posible implementar un servicio mínimo viable ferroviario que funcione desde el día 1 y se mejore progresivamente, cumpliendo siempre con la seguridad, digamos, los estándares de operación, con las normas, porque si no, no tendría sentido? Ahora, este trabajo de investigación, aún, tengo que ser sincero, está en desarrollo, pero ya tenemos identificados algunos principios básicos del servicio mínimo viable ferroviario, y acá te lo voy a comentar. Lo primero es usar la infraestructura material actual existente, la infraestructura rodante, siempre que sea seguro y operativo. No vamos a esperar a tener trenes nuevos si hay coches en buen estado listos para usarse, ¿no lo creen? Y estos trenes donados son lo que ya necesitamos en este punto número 1. Ahora, como punto número 2, diseñar un servicio con frecuencias mínimas viables, ajustadas a la demanda real y ampliables según resultados. Acá no estamos hablando que en 2 años, en 3 años, no, ya estamos hablando en qué va a consistir. Y como punto 3, priorizar el flujo completo del servicio, estaciones operativas, horarios conocidos, boletaje, información al pasajero y protocolos de seguridad ferroviaria desde el inicio. Estas son las funciones clave. Y como cuarto punto, escalar gradualmente. Una vez lanzado el servicio mínimo viable, analizar datos reales de demanda, flujo de mantenimiento y percepción de usuarios para planificar inversiones de expansión, flota nueva o ver electrificación. En otras palabras, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando que no se trata esperar 10 años para mover los primeros pasajeros. ¿Cuántos están tomando con la línea 1? Más de 30 años. La línea 2 sigue en proceso. Y la idea es, por supuesto, esta no es una visión romántica. Existen desafíos críticos en aplicar el servicio mínimo viable ferroviario. Esta es una idea innovadora y, ojo, van a venir críticos porque esta no es la ingeniería tradicional. Y claro, hay que cumplir las regulaciones de seguridad, como lo dije, ferroviarias al 100% desde el primer día. No podemos poner en riesgo la vida humana. Gestionar la percepción pública, por ejemplo, de servicio barato o precario, porque eso es lo que se puede entender y eso no es. Asegurar la sostenibilidad financiera incluso en la fase mínima, es decir, oye, esto va a ser viable
digamos, económicamente. Y yo diría lo más importante, garantizar que este servicio mínimo no se convierta pues en el estándar final, porque esto es incremental, las mejoras son incrementales, sino que sea el primer paso de un proceso de mejora continua hacia un sistema moderno, digno y eficiente. Pero no podemos esperar 10 años a tener un producto, tenemos que cambiar. Y justamente uno de los casos que estamos analizando, que estamos investigando, es el tren de Lima-Chosica, con los coches donados de Caltrain, que explicaremos a detalle en el próximo bloque. Así que no te muevas, quédate. Ahora vamos a ver la aplicación práctica de todas estas ideas de producto mínimo viable, de servicio mínimo viable. Y llegamos a este cuarto punto, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo hacemos realidad este servicio mínimo viable? Y nos olvidamos del tema de la marcha blanca, de los expedientes técnicos y responsablemente y con todos los temas relacionados con estándares de ingeniería moderna. Bueno, la llegada de los trenes donados por Caltrain desde California para la ruta Lima-Chosica, así yo diría que es un tema súper importante. Veamos el contexto. Esta es un análisis netamente técnico. La Municipalidad Metropolitana de Lima, ante la urgencia de ofrecer un transporte masivo, yo diría rápido, barato, a la zona este de la ciudad donde alguna vez yo viví, decidió no esperar años pues para comprar esos trenes. Simplemente lo que hizo es ir, aceptar, gestionar, porque tampoco no fue un trabajo fácil, supongo, de traerlos. Muchas locomotoras diésel que ya le estaban dando de baja en Estados Unidos, ustedes saben toda esa historia, ¿no? Entonces, la idea es utilizar la infraestructura existente del ferrocarril central. Aquí es donde vemos claramente el concepto de servicio mínimo viable aplicado a ferrocarriles. Y acá te lo explico. A ver, ¿por dónde comenzamos? La Municipalidad de Lima no espera un sistema perfecto, eléctrico y nuevo, como le dicen o le piden los críticos. No construyeron nuevas vías como piden, doble vía, ¿no? Una vía de ida, otra vía de retorno. No anunciaron megaproyectos a 10 años, como siempre nos dicen, ¿no? El aeropuerto, recuerden cuánto tiempo se ha demorado en construir, mira todos los problemas que está habiendo. Lo que hicieron fue aceptar la donación de trenes operativos, aunque sean antiguos de 40 años, pero están funcionando. Quieren aprovechar las rieles existentes, que hoy están siendo subutilizadas porque básicamente las están utilizando para carga. Implementar un servicio rápido y barato cumpliendo las regulaciones mínimas de operación y seguridad ferroviaria. Creo que este es un punto clave. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la promesa mínima que cumple este servicio? O sea, ¿qué cosa le ofrecen a los ciudadanos? La idea es mover pasajeros de Chosica a Lima en tren, reduciendo el tiempo de viaje, descongestionando pues esa carretera central, esa Ramiro Prialé, que felizmente están haciendo ya una autopista, pero asumamos que todavía no hay. Además, brindar un sistema más seguro y ordenado que el transporte informal actual, que es una pena, ¿no? Esas combis, esos chosicanos, y acá hay todo, pues un lobbying que no quiere que se implementen los trenes. Y lo importante aquí es generar datos reales de flujos de pasajeros, la demanda real, cuántos van, cuántos vienen, con información, no con supuestos, porque quiero que sepan ustedes que la ingeniería es exacta en los cálculos matemáticos, pero parte de supuestos. Y ahora te pregunto, ¿qué beneficios reales tiene este enfoque según lo que dicen los medios? Imagínense que ya todo esto se haga, y esto es lo importante, partir de los resultados y hacer ingeniería inversa. Primero, piensa en la urgencia del problema. ¿Te imaginas a más de 200,000 personas al día viajando en estos trenes y evitando esos trayectos eternos de 2 horas y media que lo he comentado? Y todavía en hora punta, a la hora que hay que ir al trabajo, con todo el estrés que eso genera. En cambio, que para muchos significaría recuperar parte de su vida, estar con la familia, para otros pues no significa eso, simplemente es un tema político. Segundo, hablemos
de presupuestos, hablemos de dinero. ¿Sabías que todo este proyecto, eso es lo que dice, incluyendo el traslado y la adecuación de los trenes, estos montos, lo dicen los diarios, no lo digo directamente yo, estoy cogiendo los diarios, costaría alrededor de 48 millones de dólares. Es posible que sea más. Tampoco este es un proyecto que, digamos, si se compara con el costo de comprar trenes nuevos y construir toda la infraestructura desde cero, fácil, supera los 2.000 millones de dólares. Una barbaridad de plata. Pero este proyecto estarían gastando menos del 1%. Pero como todo enfoque de servicio mínimo viable, también hay desafíos, hay críticas, siempre va a ocurrir eso, ¿no? Dicen la antigüedad de los trenes, que tiene más de 40 años, que podría implicar costos adicionales, que están con grafitis, pintados, entonces todo eso pero son costos manejables, digamos, mínimos. También está el tema de la contaminación. Dicen que son trenes diésel, pero en realidad son híbridos, son diésel eléctricas y emiten menos que un diésel convencional. Su tecnología principal sigue dependiendo obviamente del diésel, por eso que le están dando de baja. Pero por eso lo ideal sería pues que alcance una eficiencia energética de un tren completamente eléctrico al 100%. Y aquí está el punto clave de esta reflexión, de esta conversación que tengo con ustedes, ¿no? El servicio mínimo viable no significa aceptar mediocridad. No vamos a aceptar lo que sea, ¿no? Si son trenes con aire acondicionado, yo creo que empezamos bien. Tampoco es una solución temporal o improvisada, bueno, echa a andar el tren. Yo creo que hay que pensar con otra mirada, verlo como un servicio mínimo viable. Es un enfoque que nos permite actuar hoy con lo que tenemos disponible, de manera funcional, segura, y sobre esa base ir mejorando continuamente para ofrecer un servicio cada vez más eficiente, digno y de calidad para los usuarios. Y aquí ya para terminar, esto no debe politizarse. Aquí hay una demanda que insatisfecha. Si Lima logra implementar este servicio mínimo viable con visión de futuro, yo diría que no solamente pondrá en marcha los trenes donados, sino que sentará las bases para fortalecer el sistema ferroviario, mejorar sus operaciones, aumentar frecuencias y brindar un transporte público moderno que realmente impacte en la vida de personas. Cuando uno, como ingeniero, hace una obra, ese es el esquema clásico. Lo que debe pensar es en la gente, a quién le va a servir esa obra y cómo le sirve a través de servicios. Si no son servicios, simplemente es una construcción, es cemento y acero. El propósito es comenzar rápido y crecer de manera estratégica, demostrando que la innovación frugal y la gestión eficiente pueden transformar la movilidad urbana sin necesidad de esperar pues décadas. ¿Cuánto tiempo creen que esperamos el tren eléctrico? ¿90? ¿2000? Casi 25 años. Así que para cerrar este episodio de hoy, te dejo esta reflexión. En un país con más de 2.500 obras paralizadas y una brecha de infraestructura superior a 120.000 millones de soles, una barbaridad de plata que necesitamos invertir, ¿seguiremos esperando el expediente técnico perfecto para actuar? ¿O debemos comenzar a entregar valor real hoy mismo, con lo que tenemos, sin descuidar la seguridad ni la dignidad de los usuarios? Piénsalo. Soy Aarón Ballesteros y este fue un episodio más de La Construcción Sin Filtros. Te invito a que visites nuestro sitio web y adquieras el libro Adiós al expediente técnico, donde tengo unas ideas más detalladas sobre este tema que creo que es importante que lo lean, y la industria de la construcción tiene que pensar de forma distinta y ya no pegarse a ese expediente técnico clásico, sino a un expediente digital evolutivo que lo explico en ese libro de manera muy detallada. Así que, gracias por tu atención, nos vemos
el siguiente lunes. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023, entrevistas con la prensa, el plan de gobierno. Te invitamos a ti y a todos los youtubers a usar este material